estamos llevando, ¿verdad? Nuestro hermano líder de varones está haciendo pues talleres, ¿verdad? Un taller pues es diferente, ¿verdad? Que reunirnos y solamente convivir y tener un estudio bíblico, sino que es como más dinámico, preguntas y cosas así, ¿verdad? Que nos incentivan a aprender más de la palabra del Señor. Y bueno, aprovechando, ¿verdad? Vamos a aprender algunos datos de Génesis para los varones. Perdón, pongan atención y vamos a aprender algunos detalles. Génesis capítulo 6, ya estamos ahí, versos 5 al 22. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y dice la palabra del Señor, que es bendita, ¿verdad? Y que con ella bendice nuestra vida. Verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos trae, Señor, nos trae bendición y vida eterna. Nos da instrucción. Gracias por todo lo que tú provees, Señor, para nosotros. Y en este tiempo, Señor, necesitamos cada vez más y más escuchar de ella, para meterla, Señor, para grabarla en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, muchas gracias. Gracias. Entonces tenemos la vida de Noé. La vida de Noé. En Génesis hay historias, ¿verdad?, que son realmente pues bastante interesantes. Y surgen muchas preguntas. De hecho, hay un hermano que me preguntaba, ¿verdad?, si Dios creó al hombre 2 veces. Porque hay una doctrina por ahí que enseña, ¿verdad?, que en el capítulo 1, cuando Dios está pensando, ¿verdad?, Dios está diseñando, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo cuentan como que ya Dios lo hizo una vez.
Y en el capítulo 2, cuando dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y ahí dicen que es la segunda. Hay quienes siguen esa línea, esa forma de pensamiento, pero no hay tantos detalles, ¿verdad? Para creer que Dios hizo dos veces al hombre. Y es que Dios no se equivoca en lo que hace, ¿ok? Nosotros nos equivocamos y podemos, ¿verdad?, derribarlo y hacer de nuevo, pero Dios no estaba aprendiendo a hacer algo, no estaba, dicen algunos, echando a perder se aprende. No, Dios no es así. Dios es sabio, es perfecto en todo lo que hace. Y entonces, hablando de ello, ¿verdad?, surgen preguntas. ¿Y Caín de dónde agarró mujer? Porque dicen que cuando le puso Dios la marca y tuvo que irse, llegó a una ciudad ya establecida. Entonces, ¿de dónde era esa gente? ¿Verdad? Y preguntas que hay que contestar de acuerdo, y muchas veces son preguntas que tienen respuestas lógicas, ¿verdad? A los cuántos años había vivido Adán y Eva en el huerto del Edén, sin haber caído en el pecado, ¿verdad? Y consideramos, algunos escritores, exégetas o teólogos, ¿verdad?, coinciden en que en realidad ellos pudieron haber vivido miles de años, ¿verdad? Y quizás esos miles de años el diablo, a través de diferentes animales, pudo haber sido, ¿verdad?, pero tuvo éxito con la serpiente, ¿verdad? Y instigó o engañó a la mujer y cayó, ¿verdad? Y entonces el hombre, sus días comienzan a ser contados desde ese día que vio su desnudez. Quedó desprotegido de la gloria que lo cubría, la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre quedó descubierto, ¿verdad? Por eso se avergonzaba. Toda la vida habían estado desnudos, pero no miraban su desnudez para avergonzarse. Pero el día que fue quitado esa cobertura de la gloria de Dios, entonces se vieron que estaban desnudos y se escondieron. Y aun cuando se crearon algunas formas de cubrirse, ¿verdad?, todavía se escondían de Dios. Entonces fue necesario que Dios les proveyera, ¿verdad?, habiendo sacrificado algunos animales para cubrir su desnudez. Entonces el pecado del hombre incurrió en muerte, ¿verdad? Entonces el hombre vivió muchos años. A los cuantos años engendró Adán a Abel, a Caín, y luego la escritura dice que también tuvieron hijas, que no son mencionadas ahí ni por nombres, ¿verdad? Y tampoco dice la cantidad que tuvieron. Nomás la Biblia dice que tuvieron hijos e hijas. Pero el que seguía la línea, ¿verdad?, de obediencia o religiosa, vamos a decir, Set, ¿verdad? Pero hasta ahí vemos que ya Adán y Eva habían tenido más hijos. ¿Y cuál fue el mandamiento que les dio Dios? El primer mandamiento que tenían que cumplir, les dijo, multiplicaros y sojuzgar la tierra. Y entonces, hermanos, si ese era el mandamiento de Dios, que se multiplicara, ahora imagínense, si Israel solamente entraron 72 personas, mire cómo Dios empezó a obrar, ¿verdad? Primero un hombre que es sin hijo, ¿verdad?, y ya viejos, y Dios les dice, van a tener un hijo, el hijo de la promesa, y luego Dios les dice, van a ser como las estrellas del cielo, incontables, no van a tener, ¿verdad?, número, van a ser como la arena del mar. Si puedes contarla, ¿verdad?, así será tu descendencia, podrá ser contada, si no, es sin número. Entonces, si de un hombre levantó una nación, que cuando solamente pasaron, ¿verdad?, ¿qué serían? Unos 400, vamos a ponerle 500 años, para cuando entraron a Egipto, la Biblia dice que estuvieron ahí 430 años, y cuando salieron de ahí eran una multitud, eran más o menos unos 2 millones, ¿verdad?, aproximadamente los que salieron de Egipto, en 400 años. Ahora imagínense si Adán y Eva, ¿verdad?, Adán cuando muere tenía 930 años. Ahora, ¿en qué momento pasó eso de Caín y Abel? ¿Verdad? ¿Cuántos años tendrían ellos? Es muy posible que ellos ya tenían sus 500 años. No hay detalles, hermanos, ¿verdad? Pero hay en donde nosotros podemos usar, ¿verdad?, el sentido común. Y entonces, si ya tenían 500 años, ¿cuántos hijos habrá logrado tener Caín?
¿Cuántos hijos habrá logrado tener Abel? ¿Con quiénes se casaron? Hasta la pregunta es necia, ¿verdad? El mandamiento de Dios era reproduzcanse, multiplíquense. Y él no dijo vayan y busquen mujeres de otro lado porque no había. ¿De dónde iba a ser? De su misma familia. Ahora, ¿verdad? Hay problemas con todo ello, pero antes no, ese era el mandamiento de Dios. Y entonces, para cuando Caín se va, por supuesto, ¿de dónde había gente? Pues de ellos mismos. Bueno, y entonces hay detalles que vamos, podemos ir. Y entonces, ¿verdad? Hay detalles que necesitamos, ¿verdad? Estudiar. Y a veces hay Biblias, ¿verdad? De estudios con referencias, con comentarios, y que nos pueden ayudar a lo mejor a tener una percepción, ¿verdad? Más cerca. Hay quienes difieren, ¿verdad? Pueden variar algunos en sus puntos de vista, pero lo importante, mis hermanos, no es traer eso a una discusión de a ver quién tiene la razón, ¿verdad? De cómo era, si fue así o no, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de quién es Dios, el propósito de Dios, a quién envió a su Hijo Jesucristo y que no debe interferir, ¿verdad? En absoluto con nuestra fe para salvación. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? La gente pregunta acerca de que si creemos en los ovnis o no, si existen o no existen, y si son reales, ¿verdad? Si existen, bueno, y qué relación tienen con nosotros, si eso va a afectar nuestra fe, nuestro creer en Dios, pero está establecido para el hombre, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la Biblia que es la que nos instruye, la que nos dirige, y que el plan de Dios a través de esta Biblia para el ser humano, todo lo que necesitamos saber está aquí, ¿verdad? Y si a Dios no le plació ponernos ahí que iban a haber seres diferentes o extraterrestres, ¿verdad? No tenemos que andar metiéndonos en todo ese tipo de detalles, sino que tenemos que estar seguros de que tenemos un Dios allá en el cielo y está en todos lados, y que nosotros lo hemos aceptado y está dentro de nosotros, y que su plan es maravilloso y que quiere darnos la redención, ¿verdad? Nuestra alma ha sido redimida, pero no nuestro cuerpo. Y entonces, en la vida de Noé, bueno, Lucas escribe, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice en Lucas 17, 26 y 27, está advirtiendo acerca de los postreros días o de los días, ¿verdad? De cuando Jesucristo venga. Dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y algo similar, dice el Señor, que estará pasando cuando el Hijo del Hombre venga. Ahora, esto se puede referir a cuando Jesucristo nació en la tierra. ¿Qué es lo que pasaba? La gente metida en su religiosidad, ¿verdad? El mundo viviendo, claro que aquí los israelitas se guardaban, ¿verdad? De observar la ley y vivir conforme a ello, hacían actos y obras de justicia, etcétera, pensando que eran justificados por medio de la ley, pero también se daban en casamientos, había todo ello, ¿verdad? Y el Señor viene con una enseñanza diferente de amor, de perdón, y entonces ahora también podemos referirlo al tiempo cuando Jesucristo, estamos esperando su venida. Amén. Entonces, y cuando Él venga, es exactamente lo mismo que va a encontrar. ¿Cómo está viviendo el mundo hoy en día? ¿Cómo es la corriente contra la que nosotros vamos hoy en día? Entonces, en el verso 5 nos da un compendio del estado del mundo. ¿Cómo estaban en el mundo? Dice que vio la maldad de los hombres y dice que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuántos años habían pasado desde que Adán y Eva, ¿verdad?, empezaron a reproducirse para el tiempo de Noé? ¿Cuántos años habrán pasado? Bueno, no me tomé el tiempo de sacar, ¿verdad?, cuánto, pero pudimos a través de ello sacar más o menos un promedio de cuánto era la población en aquel entonces, la población mundial.
Y que vamos a pensar, hoy en día en la población mundial anda cerca de 7 billones de personas. Pero vamos a considerar que el mundo en aquel entonces solamente se remitía a un espacio pequeño, ¿verdad? Todo lo que se conocía del mundo en aquel entonces, aunque era enorme la tierra, pero ellos habitaban solamente en un lugar, ¿verdad? Y entonces vamos a suponer que era como el área de Las Vegas, ¿verdad? Tenemos una población, yo creo, ya cerca de los 3 millones de personas. ¿En cuántos años? ¿Cuántos años lleva Las Vegas fundada? No más Estados Unidos lleva 400, algo así, ¿verdad? Todavía no llegamos ni a los 500 años de Estados Unidos, hermano. Y hay 350 millones aproximadamente de, ¿verdad? Ahora entiendo, ¿verdad? Que muchos hemos emigrado y pues somos millones que hemos venido. Pero póngale que por lo menos un 10%, ¿verdad? De los de aquí, 35 millones. Es mucha gente. Y entonces en el tiempo de Noé, vamos a decir que en el tiempo de Noé, toda la población mundial solamente era Las Vegas. ¿Ok? Y vamos a pensar también, ¿verdad? Es un suponer para que podamos entender lo que Dios está viendo en aquel entonces. ¿Y usted cómo ve que la gente vive en Las Vegas? ¿En justicia? ¿Con temor a Dios? ¿Se guardan de obedecer a Dios? Y usted se da cuenta, ¿verdad? Que la mayoría de la gente camina en su propio camino. Y que los que hemos creído en Dios en realidad somos poquitos. Una minoría. Entonces, Dios está viendo. Dice, la maldad es mucha de los hombres en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había otra cosa en su pensamiento más que el mal. Se habían desconectado completamente de Dios. Pero Noé, en medio de toda una corrupción, él procuró guiar a su familia. Qué interesante, ¿no es cierto? Y yo no sé como padres cuánto estamos luchando contra una corriente que nos está arrastrando a nuestros hijos. Y oramos y hablamos con nuestros hijos. Es terrible. A veces yo escucho a mis compañeros estar hablando acerca de los hijos. Hermanos, déjenme decir una cosa. No solamente los cristianos estamos luchando con las acciones y actitudes de nuestros hijos. En mi trabajo, hay gente que, bueno, he invitado a la iglesia y, ¿verdad? Algunos nos han acompañado en alguna ocasión. Pero cuando hablamos de los hijos, exactamente lo mismo. Lo mismito. Algunos de ellos ya tienen sus hijos que ya, ¿verdad? Están grandes, de 30 y tantos años. Otros de 14. Y miren, a los que tienen hijos de 14 años, viera cómo están luchando con ellos. Que no quieren estudiar, que tienen comportamientos, ¿verdad? Donde, y que ellos se hallan en un momento en el que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dice, ya le he quitado el teléfono, ya le he hecho esto, ya le he hecho lo otro. Y dice, y no más no. Es una guerra. ¿Entiendes? Y entonces me doy cuenta que esto, no solamente nosotros. Bueno, si ellos están batallando, mucho más nosotros, porque sabemos que hay una fuerza extra en contra de aquellos que hemos creído en Dios, porque el enemigo, ¿verdad?, quiere vernos o avergonzarnos o de alguna manera, ¿verdad?, ir en contra de Dios en este aspecto. Entonces, Noé, creo que hablaba con algún hermano acerca de esto y le decía, mire, Noé, en medio de una sociedad terrible, es muy posible que algunos vinieron y ayudaron por algún tiempo, ¿verdad? Y él seguía predicando y seguía clavando ahí, trayendo madera, forjándola. Fueron años y años y años, hermanos, de trabajo. Y no llovía, porque todavía no terminaba el arca. Pero él se estaba preparando. Y es posible que la gente, como nunca antes había llovido,
Decían, está loco. A lo mejor venía, ayudaban un rato y veían y dudaban, decían, que va a llover, que va a caer agua de arriba. ¿Cuándo se ha dado eso? Y se iban otra vez. Es muy posible. Pero el día que se rompieron las cataratas del cielo y empezó a caer agua, ay. Imagínense, hay un canto por ahí, ¿verdad? Que dice, ábrenos, ¿no? No lo he escuchado todo, pero pues habla, ¿verdad? De que en el momento de la desesperación, no, Dios cerró el arca, no él, ¿verdad? Dice que la Biblia que Dios selló la puerta, ¿verdad? Le dijo, entra, métete, ¿verdad? Y no sé cuánto tiempo, porque parece que la Biblia dice que él se metió y pasó tiempo todavía, ¿verdad? A lo mejor ahí mientras hacían los últimos arreglos adentro y luego cuando empezó a llover. Y yo creo que si pasó tiempo y la gente vio que Noé se encerró, dijeron, ¡qué loco! Se va a morir asfixiado ahí con tantos animales y olores y verdad todo eso, pero no sabían que al rato iban a llegar desesperados a tocar la puerta, ábrenos, pero era demasiado tarde. Y la Biblia, ¿verdad?, hace esa. Y entonces Noé pudo conquistar el corazón de sus hijos. Mire qué tan importante antes, ¿verdad?, el valor o los valores de la familia. Quizás los hijos en algún momento a lo mejor dijeron, ¿será que Dios realmente le habló a nuestro padre? O es que, ¿verdad? Porque toda la gente, o sea, nunca he oído. En algún momento, pero saben, ellos, por respeto a su padre, por honrar a su padre, ellos estuvieron con él, trabajaron con él, ¿verdad? Y bueno, tenían sus esposas, ¿verdad? Que también entraban con ellos. Y ahí se va desarrollando una vez más la historia. Pero vemos cómo un hombre pudo en ese tiempo mantener de cerca a sus hijos. Algo, mis hermanos, que es tan difícil para nosotros hoy en día, lograrlo con nuestros hijos. Y quizás si sus hijos están pequeños dicen, bueno, ¿verdad? Esfuerza, hermano, no se desprenda de la mano de Dios, porque los golpes son bien duros. Los que ya hemos pasado por eso y hemos sido golpeados y nuestro corazón ha sido roto, ¿verdad? Sabemos el dolor que hay detrás de todo ello, pero a veces hacemos confianza, y esa confianza en que, ¿verdad? Bueno, se lo dejo en la mano de Dios, esa confianza no es buena, sino es confiar en Dios, pero hacer tu trabajo como padre, ¿verdad? Día a día. Entonces yo admiro a la juventud que está en la iglesia, que sirve en la iglesia, que ha tenido el encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque los padres hicieron bien su trabajo. Eso es loable. La Biblia lo menciona en forma honorable, que Noé fue heredero de justicia. Y hermanos, eso de ser heredero de justicia, ¿verdad? Él venía de la genealogía. Él vio como su padre, él vio como su abuelo, y de esa misma manera él vio los resultados en sus antepasados y dijo, a ellos les fue bien, a ellos les escuchaba a Dios, yo voy a hacer lo mismo. Y él siguió esa línea, por eso dice heredero de la justicia, heredero, o sea, de hacer lo recto. Y qué difícil es hacer lo recto hoy en día, ¿no es cierto? En la sociedad hay un dicho, dicen que el que no tranza no avanza. Y todos en algún momento hemos tenido que echar una mentira para tener un beneficio o una ganancia. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, no levanten la mano, pero, ¿verdad? Honestamente, todos en algún momento nos hemos corrompido porque es la corriente la que nos arrastra y no hemos estado dispuestos a perder, ¿verdad? Entonces, mi esposa decía del carrito que nos robaron hace días. El miércoles llegamos y ya no estaba. Revisamos cámaras con los vecinos y, ¿verdad? No sé, no entiendo esa parte, porque es curioso. El carro está ahí y de repente pasa el siguiente, las cámaras se activan con el movimiento, ¿verdad? Se ve cuando llega mi hijo, se baja, entra a la casa y luego pasa el cartero, se activa otra vez la cámara, el carro está ahí. Y luego de repente se activa, ya una persona va pasando, se activa la cámara y el carro ya no está. Pero no detectó cuando alguien llegó, ¿verdad? Y se lo llevó, quiere decir que llegó. Iba
de oscuro y era un oscuro. No detectó ninguna silueta. Bueno, el caso es que vivimos en un mundo violentado, golpeado, ¿verdad? Y entonces tenemos aún así que vivir. Ahora, la recomendación, hermanos, ¿ok? Póngale llave a su carro. Porque ese carrito en 3 años nunca se le puso llave a la puerta, ¿ok? Hasta que llegó un día y alguien, ¿verdad? Nomás le arrancó el switch, metió un desarmador y se lo llevó. Así de fácil. Le dije a mi esposa, ¿quieres saber cómo se roba un carro? ¿Ok? Le dije, mira, aquí, le quitas esto, ¿verdad? Ya se lo había puesto para entrar el switch, ¿verdad? Se lo quité y le dije, agarras este desarmador de paleta, ¿verdad? Nomás lo metes y prende el carro. Ahí está. ¿Verdad? Entonces le dije, ahora pregúntale a mi hijo si quiere llave o quiere un desarmador. Bueno, entonces, él era heredero de justicia, hacía lo recto y no importaba que tuviera pérdidas, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad, mis hermanos, donde muchas veces a lo mejor nos hemos acostumbrado ya a lo chueco porque es como se conduce toda la gente. Ahora, tristemente, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, van a haber chuecuras. ¿Okay? La gente va al mercado, ¿verdad? Y ese es el ejemplo más, vamos a decir, más sencillo, común que pongo, ¿verdad? La gente va al mercado y le saca las uvas, no las paga, se come los cacahuates, no los paga. Hay personas que son más descaradas, ¿verdad? Van y abren un paquete y se lo toman allá y por ahí dejan la basura. No lo pagan. Lo hay, ¿verdad? Aquel día, son detalles, ¿verdad? Que pasan. Allá hay una costumbre, un mal hábito, ¿verdad? Y entonces nosotros como herederos de justicia, porque es lo que somos. Jesucristo es el modelo de hacer lo recto, ¿verdad? Y entonces en Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé cuando fue advertido, dice, por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, hablar con un pastor anoche que me visitaba y le decía acerca, pues porque él dice, apenas voy a empezar de nuevo otro grupo, dijo. Tengo pues la iglesia, ¿verdad? Que en algún momento hemos tenido un buen número y de repente pues me quedo sin ninguno, dijo, y ahorita estoy empezando con otro grupo y estamos pensando ya otra vez en tener un building para ¿verdad? Desarrollarnos otra vez. Y entonces me decía, ¿verdad? Con un poco de frustración, porque a veces, ¿verdad? Y le dije, hermano, dije, tenemos que seguir predicando, a veces por uno, o a veces por 100, o no sé, le digo, pero tenemos que seguir predicando. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando no veamos resultados, es lo que Dios nos mandó a hacer. Quisiéramos, por supuesto, todo lo que empleamos, todo por lo que oramos, todo lo que el trabajo que conlleva los ministerios y el evangelismo es ganar almas, alcanzar almas, ahí en nuestro trabajo, hablando con las personas, pero no quieren nada con Dios, pero tenemos que seguir hablando. ¿Saben por qué? Porque en el día del juicio Dios nos mandó a ser fieles, a perseverar, a predicar, y tenemos que seguir haciéndolo. Noé no vio resultados, pero él siguió armando el arca, él siguió pregonando mientras él estaba ahí y quizás no tuvo que ir y predicar, sino que ahí donde él estaba, ¿verdad? La misma gente venía y decía, ¿qué estás haciendo, Noé? Mira, Dios me habló y me mandó a hacer esta arca porque va a llover, así es que vénganse, arrepiéntanse, vengan, ayuden y nos vamos a meter todos aquí. No tenía que ir, ¿verdad?, a predicar, sino que cuando veían que estaba construyendo algo grande, algo enorme, algo que nunca antes habían construido, venían y veían aquella estructura. Y así mismo, ¿verdad? Mucha gente nos va a ver. Dice que este fue heredero de la justicia por la fe. Entonces, la gente nos va a llamar locos, fanáticos y de muchas cosas. Pero
usted no está perdiendo su tiempo. Usted tiene que seguir predicando, aunque no hayan resultados, aunque no vea resultados. El miércoles, hermanos, después del servicio, se quedó aquí una pareja de hermanos que han estado viniendo y me gustó lo que hicieron. Un hermano dice, tengo 14 años orando por mi hermano para que venga a Cristo, y yo sé, dice, le ha dado lo suficiente como para que él lo reciba esta noche. Y le explicamos, ¿verdad?, el plan de salvación, y yo le decía, entiende lo que le estoy diciendo, entiende, comprende esto. Y digo, ¿hay algo que le impida recibir a Cristo? Dijo, no. Dijo, ¿quiere recibirlo ahora? Hicimos la oración aquí, él hizo su compromiso con Dios. El otro dijo, yo le he fallado a Dios, pero en esta noche, mire, yo traigo hasta un papel donde voy a firmar y quiero testigo, dijo, de que yo quiero hacer mi compromiso con Dios. Wow, esto hasta me enchina el cuero, hermanos, porque son decisiones bonitas, son maravillosas cuando el hombre decide aceptar su debilidad y decir, solamente rindiéndome a Él voy a poder, porque por mis fuerzas yo no voy a poder, ¿entiende? Entonces, aunque no vea resultados, siga predicando, porque Dios nos mandó a ser fieles. Y a veces, pues este tema, ¿verdad?, tenemos que consolarnos ahí con los pastores, que algunos dicen, usted tiene una bonita congregación, y digo, a usted Dios nos mandó a ser fiel, con uno, con 5, con lo que sea, usted sea fiel, sea fiel. El día cuando nos presentemos allá, todos aquellos a los que le predicaste no van a tener excusa de que nunca conocieron el mensaje. Por eso Dios quiere que su palabra sea predicada en todos lados, para que el hombre cuando llegue allá no diga, yo nunca supe. Te mandé a Mario, te mandé a Darwin, te mandé, ¿verdad? Tu familia te hablaron, ¿verdad? Génesis 6:9 dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice que era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Hermanos, en un oasis, ¿verdad?, entre un desierto de maldad, justo ante los hombres, perfecto ante Dios, correcto consigo mismo, así era Noé. Así se revela su carácter personal, y por Noé, Dios provee un escape. Lo mismo que hizo en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Digo, ¿matarás también al justo con el pecador? Y dijo Dios, no. Si hubiesen ahí 50, dijo, yo no los destruyo por ellos. ¿Y qué terminó haciendo Dios? Proveyendo un vehículo para sacar a aquellos los que eran justos y destruir Sodoma y Gomorra. Hermanos, asegurémonos, ¿verdad? Como le dijo el Señor Jesucristo a aquellos que regresaron cuando fueron enviados, ¿verdad? Y dice la palabra que les dio potestad sobre serpientes, escorpiones, y que sanaran y que oraran, ¿verdad? Y hicieron milagros. Y cuando ellos vinieron dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban, hasta los demonios iban huyendo. ¿Y qué le dijo el Señor? No se regocijen, dijo, por estas cosas, más bien regocíjense, asegúrense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Y por qué lo decía? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:7 que iban a haber personas que iban a poder hacer cosas grandes, iban a poder hacer sanidades, iban a echar fuera demonios, ¿verdad? Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque no todos son el Señor, ¿verdad? Algunos usan solamente su nombre. Entonces, no fue el único, perdón, no fue, digo, Noé fue el único en una generación apóstata, el único, y Dios da testimonio de él. Fue Noé, y claro, ¿verdad?, por su familia por causa de la fe de él, y creo yo, con todo mi corazón, ¿verdad?, que Noé fue un buen patriarca, de tal manera que su esposa, posible que escuchaba a las mujeres ahí en el mercado, ¿verdad?, decir acerca de ellos, o del esposo, pero ella decía, mi esposo es fiel a Dios. Y apoyaba el ministerio de su esposo, ¿verdad? Y así los hijos también. Pero fue único en una generación apóstata, como nosotros podemos ser únicos en un área de trabajo, únicos en un
una ciudad donde únicos, quizás en nuestra misma familia, ¿verdad? Y conozco a muchos hermanos que son únicos en su familia, que conocen la palabra, que son salvos, que han creído y que estamos orando para que su familia se convierta. Pero Noé era único. Y por supuesto que Noé tenía más familias, tenía más hermanos, primos, sobrinos, pero fue único. Hijos de los hombres, bueno, aquí dice que cuando se refiere, ¿verdad? Porque dice que los hijos de los hombres, se arrepintió Jehová, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, la ave del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y usted dice, ¿y los reptiles qué culpa tenían? ¿Y los animales qué culpa tenían? ¿Verdad? Pero Dios podía crear eso otra vez, ¿verdad? Así como lo hizo al principio, ¿verdad? Pero de hecho, Él preservó la especie de cada uno de ellos cuando le dijo a Noé que hiciera un arca y metiera a los animales. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros vemos esto? Que Noé tuvo que ir a buscar a cada animal y meterlo por par. Es increíble lo que Dios puede hacer. Ustedes saben que hay animales que perciben el peligro, presienten aquello y hacen lo que tienen que hacer. Hay como un instinto de conservación que ellos tienen que los lleva a guardarse del peligro. Ustedes saben que, por ejemplo, dicen que cuando un barco se va a hundir, las ratas salen a la superficie. Y cuando salen a la superficie, entonces la gente dice, este barco se va a hundir. Es un aviso. Las ratas están buscando su seguridad. Las aves, mis hermanos, las aves buscan, ¿verdad? Van a viajar a otro. ¿Por qué? Porque por su preservación. Y yo creo que ese día ellos, ¿verdad? Listos, sabiendo lo que venía, tienen un instinto. Y caminaron hacia donde ellos consideraban que iban a estar seguros. O Dios, ¿qué le cuesta a Dios? Dirigir a cada especie, darle una orden, vengan para hacia acá, ¿verdad? Entonces, ahora, sucedió algo. En ese tiempo dice que los hijos de los hombres, ¿verdad?, que son considerados como los descendientes de Caín, carnal y apóstatas, los hijos de Dios que son descendientes de Sed, de profesión, ¿verdad?, una profesión religiosa. Y aquí es donde la gente se pregunta, porque la Biblia dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿verdad?, y que vinieron y tomaron para sí mujeres, y que de ahí nacieron los gigantes de aquel entonces. ¿Cuántos han leído esa escritura? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que se imagina usted? Que una mujer, ¿verdad?, tiene con este hombre, con esta mujer, y nace un gigante. O sea, claro, ¿verdad?, una criatura, ¿cómo una mujer va a tener un gigante? Pero crece uno y va a ser enorme, ¿verdad? Bueno, aquí es donde difieren muchos comentaristas, que a lo que se refiere cuando habla gigantes, esa palabra fue utilizada como para decir hombres fieros, hombres valientes, hombres de renombre, porque así lo dice también la escritura, hombres que fueron diestros y que eran como fieros. ¿Por qué? Porque estaban en una relación mixta. Gente religiosa, gente buena, gente que honra a Dios, pero que con gente apóstata, gente, ¿verdad?, que trae una línea de una marca. Caín fue marcado y esa descendencia en esa unión, algunos dicen que son ángeles, entonces iría en contradicción con la escritura, porque dice la escritura que los ángeles no pueden tener hijos. Pues así dice que, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, el Ray dice, porque en el cielo dice que seremos como los ángeles. ¿Y cómo son los ángeles? Dice que no se dan en casamiento. Entonces, ¿verdad?, queda descartada esa parte de que fueron ángeles. Ahora, otra es que están en prisiones eternas todos aquellos que fueron caídos. ¿Me entienden? Entonces, están en prisión eterna, de acuerdo a Pedro. Entonces, podemos, ¿verdad?, ir a la escritura y tener el resultado de todas estas cosas y ver que en realidad a veces en los lenguajes, por eso tenemos que ir al léxico en aquel entonces y ver a qué se estaban refiriendo. Entonces vemos que estos gigantes eran hombres fieros, de renombre, hombres
hombres que no temían a Dios, ¿verdad? Y que podían matar a mucha gente, eran despiadados, no tenían temor a Dios ni a hombre, y era por esa razón que eran muy fieros. A eso se les llamaban gigantes, ¿verdad? ¿Han escuchado usted bueno, los que son a lo mejor de mi generación y más para atrás, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de Nelson Ned? Amén. Un brasileño, ¿no? Es brasileño, ¿verdad? Un cantante romántico, ¿verdad? ¿Y cómo le llamaban? El gigante de la canción. El gigante de la canción romántica, y era, yo creo, bueno, ahí nos estábamos un tiempo en la estatura. Chaparrito completamente, ¿verdad? Y entonces le llamaban el gigante de la canción. ¿Por qué? Porque gigante en el sentido de la habilidad, ¿verdad? De la proyección que él daba, del cántico, Entonces, estos hombres en lo malo eran lo que eran, ¿verdad? Diestros. De hecho, la Biblia dice que de los generales que David traía, ¿verdad? Esos no eran gigantes, quizás eran más altos que David, pero eran hombres fieros. Dice que ellos mataban gigantes, quiere decir que mataron gente que eran. Y también se menciona, ¿verdad? Cuando Caleb quiere ir a conquistar la tierra que le pertenece, él dice, ahí están los descendientes de Amalek, que es muy posible que eran gente pues más robusta, más alta y más despiadada. ¿Me entienden? Y que podían ver a la gente. Imagínense, ¿cuántos de ustedes conocen al pastor de la mañana? Al pastor Loren. Que cuando nos saludamos, pues yo miro para arriba y pues él hacia abajo. Entonces, y aparte añádale, ¿verdad? Que pues él es un vikingo fiero, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la escritura. En esos casamientos mixtos fueron, ¿verdad?, fuente de corrupción. Mujeres incrédulas como madres ejercían una influencia fatal en los hijos, en aquellos hijos. Entonces, Noé se destaca en su vida en tales tiempos por su disconformidad, de cómo el mundo vivía y su separación del mundo. Le libró a él y a los suyos. Lo mismo que nosotros debemos hacer en estos tiempos. Nuestra separación de los deseos del mundo, mis hermanos, para honrar a Dios, para creer en Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Jóvenes, pongan atención, porque de esto depende su felicidad, de lo que les resta de la vida en este mundo, su infelicidad. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque dice que nosotros somos templo del Espíritu del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, yo le voy a explicar aquí un poquito, ¿verdad? Porque la Biblia dice que cuando Noé entró al arca, entraron sus hijos, ¿verdad? Creyentes también, que siguieron el ejemplo de su padre, que creían en aquel Dios y te llevaban a sus esposas. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando Lot sale y sale la esposa de Lot y luego dice que pues le atrajo, a lo mejor, ¿verdad? Y podemos pensar muchas cosas. Que aquella mujer estaba más conectada con lo del mundo, con las vanidades, con las cosas temporales que con lo eterno. Pero tenía 2 hijas, ¿verdad? Y estas 2 hijas, dice que ellas corran y corrieron, pero cuando llegaron allá a un lugar, dice que no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero el asunto es que era todo el mundo que ellas a lo mejor conocían y dijeron, ya no hay hombre para nosotros. Vamos a poner a nuestro papá, ¿verdad? Bien briago y pues vamos a reproducirnos. Y se comete el incesto. Y hay muchas lecciones que podemos aprender. El apóstol Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo y que no nos embriaguemos con vino, lo cual trae muchos problemas. ¿Y qué pasó con Noé?
después de que bajó del arca. No se embriagó y terminó maldiciendo a uno de sus hijos. ¿Y qué pasó con Lot? Fue y se construyó una viña, también se puso borracho o algo, porque pues no creo que las hijas fueron y pusieron la viña, ¿verdad? Y ya con el plan, sino que ya la viña estaba ahí, hecha por su padre, y dijeron, vamos a darle, ¿verdad? Y entonces el incesto, siempre problemas, ¿verdad? Y entonces ellas pensaron que ya no había hombres para ellas, pero yo les aseguro que si ellas hubieran esperado si Dios los salvó, si Dios les proveyó esa salvación, Dios también iba a proveer para sus necesidades. No se desesperen, no se desesperen. Como jóvenes a veces llegamos a ese tiempo. Déjenme platicarles un poquito de lo mío, ¿verdad? Bueno, yo siempre de joven escuché a muchos maestros, pastores, ¿verdad? Y siempre escuché mucho esto. Y siempre nos daban el consejo, nos decían, fíjense, pongan atención, ¿verdad? Y detalles, ¿verdad? Para que tengan los ojos abiertos. Y entonces, pero uno dice, pues ¿cuándo va a llegar? Ya tengo 20 años, no tengo novia. Y entonces, ¿verdad? Empecé a buscar por ahí, ¿verdad? Como Sara, a lo mejor es esta. Y no era. Y entonces a una hasta le dije a mi mamá, ¿verdad? Yo la convierto. Sí, tú. No, me dijo, espérese, el Señor le va a dar una, pero pídala. Y seguimos orando. Y entonces a los 21, ¿verdad? Había una y me dijo, vámonos, dijo, estábamos aquí en la frontera. Dijo, pues vámonos allá a nuestra tierra, diga, ya nos casamos. Y fue en ese lapso, ¿verdad? Y yo estaba orando, porque ellos nos enseñaron, pídala, ora al Señor. Ora al Señor. Él le va a dar su. Y cuando llegó, cuando vi esa chaparrita que ahora, bueno, no tenía el pelo blanco como lo tiene ahora. Y no es mi culpa que lo tenga blanco, ¿eh? Cuando yo la vi, escuche bien, aquí yo sentí una seguridad. Como si alguien me hubiese dicho, ella es. Y dije, si ella es, no le quito los ojos de encima. Y empecé a buscar la oportunidad de poder conocerla. Y pasó tiempecito. Se resistió. Porque ella también estaba orando. Ella quería saber si realmente yo nomás iba a la iglesia o de veras honraba a Dios. Y eso es bueno. Escuche bien. Porque muchas veces, no por ir a la iglesia vamos a encontrar lo que pensamos que vamos a encontrar en la iglesia. ¿Ok? Y entonces, pues gracias a Dios. ¿Entienden? Y entonces, ahora platicamos, y ustedes saben cómo nos llevamos y bromas y todo eso, ¿verdad? Pero, hermanos, gracias a Dios, puedo decir que Dios realmente nos ha bendecido porque ambos no supimos esperar que Dios enviara. Ahora, si usted escogió, hermana, hermano, aguántese, ¿ok? Dios puede reacomodar todas las cosas, ¿ok? Pero cuando recibimos el consejo a tiempo, ¿verdad? Y cometemos el error de escoger nosotros y no Dios, ya la regamos. Va a haber conflictos, como lo hizo Sara. Dijo, a lo mejor Dios nos va a dar la promesa, pero a través de esta mujer, órale, métase, ¿verdad? Y deme un hijo. Hermanos, ¿cuántos años han pasado? Todavía siguen los conflictos allá. ¿Se da cuenta? Los problemas, ahí los vamos a tener. Yo pregunto, ¿era la voluntad de Dios que naciera ¿cómo se llama? Ismael. ¿Era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios era que ellos esperaran, ¿verdad? Tuvieran confianza y esperaran el hijo de la promesa, Isaac. Entonces cuando llegó Isaac, ¿verdad? Dios cumplió su promesa. Pero ellos se adelantaron. Nació Ismael. Pero Dios no lo desatendió, ¿ok? Aunque no era la voluntad de Dios, Dios no se desatiende de nada de eso. Ahora, ellos tuvieron que vivir sus consecuencias. Y consecuencias que todavía siguen viviendo hasta hoy día. Eso es lo que pasa. Entonces, la Biblia dice, mucho cuidado donde pones tus ojos. Noé se preparó a pesar de no tener señales. No importaba.
Dice en Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Leemos de cosas que aún no se veían. Él preparó el arca. Yo me acuerdo que hace tiempo, cuando mi hijo nos dijo que tenía una novia, y entonces la preocupación, ¿verdad? Es que, ¿qué influencia va a ser en tu vida esa mujer, ¿verdad? Cuando ya los hijos toman sus propias decisiones, cuando conocen el consejo, pero que van en un camino que ellos quieren seguir, ¿verdad? ¿Qué influencia va a ser? ¿Va a ser una influencia positiva o va a ser una influencia de más resistencia para que él pueda venir a los caminos del Señor? Y entonces pensaba, ¿cómo será la no sé? Esa es canción. ¿Cómo será? Y yo creo que los jóvenes hoy en día se preguntan, ¿verdad? Yo les digo, no se desesperen, tengan confianza en el Señor. Él tiene algo bien preparado para ustedes. Jóvenes, no se adelanten, no se desesperen, confíen en el Señor, oren al Señor. Todo en su momento, todo en su tiempo, ¿verdad? Hay relaciones que se pueden esperar, ¿verdad? Si Dios se los manda mientras están estudiando, cumplan sus metas y sigan trabajando en ellos, sigan orando al Señor, síganse preparando espiritualmente, asegúrense que aquel susodicho, pues ame al Señor, sea hijo de Dios, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Las damas deben preocuparse por honrar a Dios, y es así como Dios va a mandar exactamente lo que necesitan. No se guíen por la vista. La belleza, hermanos, se acaba. Díganmelo a mí. La belleza tarde o temprano, eso pasa. Pero la Escritura dice pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los que esperan en Jehová, dice que son, ¿verdad? Persevera para siempre. Entonces, Noé, ¿verdad? No se desesperó y con confianza fue construyendo a sí mismo, ¿verdad? Ustedes construyen, pero en esa fe en el Señor. Por esa fe él condenó al mundo. Habían cosas que no se veían. Él creyó en cosas que todavía no se veían, como dijo Dios, voy a mandar una tormenta, 40 días y 40 noches. Él nunca lo había visto, sin embargo creyó. Que así mismo nosotros podamos creer en las promesas de Dios. No lo vemos, pero estemos seguros de que el que prometió lo va a cumplir. ¿De dónde vendrá? No lo sé, ¿verdad? Pero pues ya si está esperando un príncipe azul, pues pídanselo al Señor. Ejerció su fe preparándose de cosas aún invisibles. La razón por la que se nos llama a dejar el mundo es la condenación que viene para el mundo. Pero la ciega filosofía dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues ¿verdad? Lo menciona 2 de Pedro 3:3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días, dice, de nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Noé da la espalda a irregularidades y ve por el futuro. Noé y su doble predicación. Hermanos, apenas voy a la mitad del sermón, pero voy a parar aquí porque yo sé que, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos aprender. Pero yo creo que esta noche hemos estado en la presencia del Señor. Y el mandamiento es a separarnos del mundo. El mundo es apóstata. El mundo le ha dado la espalda a Dios. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes, como Noé vivió su vida recta. Y miren, Él, o sea, Dios mismo dio testimonio de Noé. Qué bonito es cuando alguien más habla de usted cosas buenas. Y en este caso, que Dios haya dicho, no hay otro como Noé. Como lo dijo también, como con David, es conforme a mi corazón, dijo Dios. Como lo dijo con Abraham, él es mi amigo
Como lo dijo con Moisés, no hay otro hombre tan manso como él en toda la tierra. Y yo voy a hablar con él cara a cara, como el amigo habla con su amigo. Qué bonito, ¿no? Que podamos hablar con Dios de esa manera. Que Dios pueda dar testimonio de nuestra fe en Él. Que pueda decir, no hay otro como mi hijo Eddie. No hay otro justo. Lo dijo como Job, hombre perfecto. Toda el área de los orientales. Hermanos, en Cristo Jesús, todos somos hechos herederos de su gracia. Estamos en la tierra, pero no pertenecemos aquí. Tenemos una patria en el cielo. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Siempre nos deleita, Señor, meditar en ella y meditar en esos ejemplos de hombres que no les importó lo que el mundo les decía. Ellos siguieron adelante. No hubo obstáculos, Señor, que les impidieran continuar su camino o haciendo lo que tenían que hacer. Siguieron edificando. Asimismo, Señor, no importa que el mundo nos diga que estamos locos, que somos extraños, somos fanáticos. Queremos seguir construyendo, Señor, nuestra vida. Oro por esta juventud, mi Dios amado, para que tú le des el contentamiento ahora y la paciencia, Señor, que se necesita para esperar en ti. En el momento, Señor, en el que a ti te plazca, Señor, proveerles a cada uno de ellos, Señor, esa Eva o ese Adán, hombres y mujeres, Señor, que te aman, que te temen, Señor, para que ellos sean realizados, felices, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, muchas gracias.